¿Qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Es un placer, como siempre, poder estar aquí para servirle a Dios y poder estar reunidos con ustedes a través de este medio para poder seguir meditando en la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a todos. Les pedimos que se queden con nosotros hasta el final de este devocional. Vamos a meditar, como siempre, en un pasaje de la palabra de Dios que le rogamos a Dios, le rogamos a su Espíritu Santo que hable a tu corazón, hable a tu vida para darte la palabra que necesitas el día de hoy. Solamente el Señor sabe lo que hay en tu corazón, tus necesidades, y le pedimos que te dé una palabra que te anime, que te llene de fe, que te ayude a poder seguir adelante en el servicio, en tu vida personal, ¿verdad? Y que te aumente la fe, por supuesto, para poder seguir adelante con una fe verdadera, verdad y esperanza en el Señor. El día de hoy le hemos titulado a nuestro devocional Fieles a Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Salmo capítulo 2, versos 1 al 3, que dice así: ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Amén. Hermanos, vamos a meditar en este pasaje de las Escrituras, que es muy interesante, hermanos. Es un pasaje que nos describe, ¿verdad?, ya una rebeldía del mundo en contra de Dios, y que creemos, hermanos, que describe lo que son ya prácticamente los tiempos finales antes de la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Y hermanos, pues como iglesia y como pueblo de Dios debemos de ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Y en la actualidad, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de decadencia espiritual y moral, donde la gente inconversa le llama a lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno, ¿verdad? Y lo que nos habla, lo que por supuesto todo esto nos habla ya de una hambruna espiritual, por llamarle de alguna manera, que hay en este mundo. Y si estudiamos, hermanos, mucho las profecías de los finales de los tiempos, nos vamos a sorprender, hermanos, de lo cerca que está la venida de Cristo. Hermanos, el rey David, en este salmo que leíamos, habla proféticamente de lo que sucede ya en esta época de la humanidad en la que estamos viviendo. Una época en la que la humanidad, con cierta conciencia de la existencia de Dios, se rebelarían abiertamente en contra de Dios, hablando blasfemias y cometiendo actos con toda la intención de ofender e insultar a Dios y prácticamente retarlo. Lo que nos describe en este salmo es una actitud de la humanidad en la que se ve, en la que se revela, ¿verdad?, en contra de la palabra de Dios, y se ve y el mundo ve, los inconversos ven la palabra de Dios como un obstáculo a la libertad, y creen que todos los que nos sometemos a su palabra, la palabra de Dios, vivimos como esclavos sin vivir lo que para ellos sería una libertad. Una muestra de ellos, hermanos, es lo que está pasando en la actualidad con los grupos LGTBI, ¿verdad?, donde la iglesia de Dios es el enemigo a vencer para lograr supuestamente la totalidad de sus derechos que están demandando ante los diferentes gobiernos de los países. Y pues, hermanos, a consecuencia de todo esto hay empieza a haber, ¿verdad?, poco a poco cierta persecución en contra de la iglesia, y créanme que esto va a empeorar. Y por la presión, hermanos, que el mundo ejerce, que la sociedad ejerce sobre muchas congregaciones, le están dando paso libre al libertinaje que precisamente el mundo demanda. La pregunta a todo esto es si nosotros como pueblo de Dios vamos a terminar complaciendo al mundo, o nos vamos a aferrar a Dios y a su eterna verdad.
Estos tiempos, hermanos, son tiempos de retos para la comunidad cristiana, donde se nos va a exigir redefinir nuestras prioridades y lealtades, donde solo los verdaderos cristianos, hermanos, saldrán vencedores porque Dios los respaldará. Amén. Hermanos, son tiempos en los que se exige que el pueblo cristiano sea un pueblo valiente, un pueblo firme, un pueblo con convicciones reales y poderosas para seguir siéndole fiel a Dios, fieles a su palabra, fieles a seguir haciendo crecer la obra de Dios, ¿verdad? Y pues, hermanos, lamentablemente muchos cristianos van a empezar a ceder ante la presión de la sociedad. Hermanos, pero el día de hoy el Señor nos recuerda, ¿verdad?, lo importante que es permanecer firmes y fieles hasta el final. ¿Tú qué harías, hermano, en estos tiempos difíciles? ¿Verdad? Porque seguramente, como les vuelvo a repetir, las cosas van a empeorar en contra de la iglesia. Pero, hermanos, sigamos orando los unos por los otros, sigámonos animándonos, ¿verdad?, para ser fieles a Dios, y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Hermanos, si este devocional les ha gustado, les pedimos que lo compartan con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.